Las llagas de Jesús nos han sanado. El amor infinito de Cristo sigue dándonos la salvación. Que nuestro interior esté siempre dispuesto a este verdadero regalo de amor. Sean bienvenidos a su programa, Dios nos quiere sanos. Reflexión y estudio bíblico con Fray Nelson. Iniciamos. Desde el monasterio de Santo Exeomo, en el municipio de Sutamarchán, le saluda con afecto Fray Nelson Medina. ¿Qué mejor contexto que este antiguo convento de los dominicos para meditar sobre la oración? ¿Qué es la oración? ¿Es difícil orar? ¿La oración es un pasatiempo para gente desocupada? ¿O al contrario, es la fuerza y tal vez la vida de los que están más ocupados y de los que tienen mayor necesidad? ¿Cómo orar? ¿Quiénes necesitan más la oración? ¿Por qué Dios a veces parece que no responde nuestras oraciones? Son preguntas que todos nos hemos hecho. Es posible que algunos hayamos tenido tiempos donde la oración era muy cercana y después nos dejamos enfriar, como se dice. O tal vez estamos viviendo un momento diferente. Durante años pensábamos que la oración no servía de gran cosa y de repente empezamos a descubrir que orar es algo muy importante dentro de nuestra vida. Además, ¿es lo mismo orar que rezar? Hay gente, especialmente cristianos no católicos, que hace muchísimo énfasis en la diferencia entre rezar y orar, y dicen que rezar es lo que hacemos la mayoría de los católicos y que consiste simplemente en repetir como loros, por ejemplo, el rosario, o por ejemplo las devociones o las novenas. Según ellos, la oración, en cambio, es algo mucho más del corazón, algo mucho más profundo, algo que verdaderamente te pone en contacto con Dios. Pero hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Cuando hablamos de esa diferencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con el libro de los Salmos? Es evidente que Jesús utilizó el libro de los Salmos. Y yo hago esta pregunta, ¿Jesús estaba rezando o Jesús estaba orando? Nadie me va a decir que Jesús repetía como loro lo que aparece en el libro de los Salmos. Pero por otra parte es evidente que él estaba apoyándose en un texto que él no había escrito. Además, también es perfectamente claro que los cristianos de todas las épocas han utilizado la oración de Jesús, el Padre Nuestro, que es una oración bíblica por excelencia. Se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Y nosotros repetimos esas palabras. Jesús nos dijo que las repitiéramos. ¿Nos estaba mandando Jesús que fuéramos loros que repiten simplemente unas palabras? Yo les invito a que terminemos esa falsa oposición entre rezar y orar. Mira, cuando uno toma textos como los que están en los Salmos, como las hermosas devociones que tenemos los católicos, si esos textos los leemos poniendo nuestra atención en nuestro corazón en lo que estamos diciendo, eso es agradable a Dios. Lo que le puede desagradar a Dios es que nuestros labios vayan por un lado y el corazón por otro lado. Pero lo grave no es utilizar otros textos, lo grave es apartar el corazón de Dios. No dudes de la presencia del Señor en tu vida, no dudes de lo que Él quiere hacer contigo y no dudes de una oración bien hecha, sea espontánea o apoyada en salmos, en el rosario o en otros textos escritos. Vamos a hablar de otras dos palabras que yo creo que también se prestan a confusión, y es la palabra meditación y la palabra oración. Sucede que la palabra meditación la utilizan en el yoga y la palabra meditación la utilizan en el budismo y la palabra meditación la utilizan en lo que se llama la meditación trascendental. Y por otra parte, nosotros los cristianos también hablamos de meditación. Por ejemplo,
en los retiros espirituales, a veces a las charlas, a las predicaciones se les llama precisamente meditaciones. Vamos a hacer la primera meditación, la segunda meditación. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación cristiana y las otras meditaciones? Por ejemplo, la meditación budista o la meditación del yoga. Sí hay una diferencia, y esto es muy importante que lo tengamos claro. Sí hay una diferencia. No estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de meditación cristiana, estamos hablando de tomar textos de la Biblia y hacer un poquito el ejercicio que hacen las vaquitas y que hacen otros animales, rumiar. Yo creo que esa es la mejor manera para no confundirse uno. Mire, la meditación cristiana consiste fundamentalmente en rumiar, es decir, tomar textos, fundamentalmente textos de la palabra de Dios, textos de la Biblia, y esos textos recordarlos, grabarlos en la mente, sacar como la sustancia, como el jugo que tienen esas palabras. Por ejemplo, yo tomo una profesión de fe. El apóstol Tomás se arrodilla delante de Cristo y le dice: Señor mío y Dios mío. Y yo tomo esas palabras y las recuerdo y las repito, y como que quiero sacar el jugo, el contenido que tienen. Eso es meditación cristiana. Mientras tanto, dentro del budismo, la meditación es siempre dejar la mente en blanco, es buscar la nada. Eso es lo que se quiere, buscar la nada. Por eso es muy distinto del cristianismo. Los que están en el budismo están buscando la nada. Nosotros los cristianos estamos buscando a Cristo. En la meditación trascendental, en cambio, ponen a la gente a repetir frases, muchas veces frases extrañas o frases en otras lenguas, y sabrá Dios que está invocando uno con esas frases. No, eso tampoco es cristiano. En la meditación trascendental te ponen a repetir cosas que tú no entiendes. En la meditación cristiana siempre se trata de algo que ilumina tu mente, que ilumina tu corazón, que viene de la palabra de Dios y que quiere tener raíz y verdadera casa en tu vida. Bueno, y finalmente, ¿por qué es importante la oración? Con tantas cosas que uno tiene que hacer en esta tierra, con tantas ocupaciones que uno tiene, ¿por qué va a ser importante la oración? ¿En qué nos ayuda la oración? Yo creo que hay gente que puede sentir que orar es algo así como perder el tiempo. Incluso personas que tienen una cierta formación cristiana, un cierto conocimiento de la Biblia, a veces hablan con dureza de la vida de oración, algo así como oponiendo la oración y la acción. Yo me acuerdo un programa que nosotros teníamos, un programa no, sino una canción. Digo, pensé en programa porque siempre le pasaban a uno la lista de los cantos de la misa como si fuera un programa. Y uno de los cantos de la misa, cuando yo era niño, es uno que dice: con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Y ese canto, por allá más adelante, dice, por ejemplo, que su nombre es el Señor y pasa hambre. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguro por llegar temprano al templo. Es decir, en esa canción se quiere presentar como una oposición entre la gente que corre a orar, que corre al templo, que están ocupados en sus oraciones, pero que no tienen tiempo ni tienen corazón para el hermano que está sufriendo, para el pobre que está al borde del camino. Entonces, fíjate que ahí se presenta como una oposición entre la oración y la acción. Y casi que la conclusión que uno saca de esa canción, que irónicamente pues es una canción para la misa, la conclusión que uno saca es que es mejor no rezar tanto, es mejor no orar, es mejor no ir al templo, es mejor no perder el tiempo con eso. Lo mejor, según esa canción, lo mejor es que uno simplemente se dedique a ayudar a la gente. Pero ¿realmente son opuestas estas dos cosas?
Miremos el ejemplo de Jesús. Yo creo que Jesús siempre tiene una manera especial de orientarnos y de mostrarnos cuál es el punto justo en cada cosa. Y yo veo que Jesús, por ejemplo, multiplica los panes y despliega ese amor maravilloso hacia el prójimo, pero luego ese mismo Cristo también, ¿qué hace? Ese mismo Cristo se va a la montaña a orar. Y yo creo que no hay oposición entre las dos cosas. Yo creo que Cristo nuestro Señor, cuando está haciendo su oración, Cristo nuestro Señor, cuando está hablándole al Padre le habla de las necesidades de los hombres. Y luego Cristo, cuando le está predicando a la gente, pues a los hombres les habla de las riquezas y bondades de Dios. No hay por qué oponer. La oración y la acción realmente no se oponen. Y más bien diría yo que una verdadera vida de oración es un soporte muy grande, porque es que fíjate que mucha gente cuando entra a servir al prójimo se lleva decepciones, porque es difícil servir, amar, perdonar, son cosas difíciles y necesitamos fuerza de Dios. Y no cabe duda de que Dios nos da su fuerza especialmente en la oración. Entonces no vamos a oponer más oración y acción. Necesitamos entrar en contacto con Dios porque Él nos da nuestra fuerza. Seguimos, mis hermanos. Dios los bendiga. El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. Hemos hablado de la importancia de la oración y de la importancia de descubrir qué es el elemento propiamente cristiano de nuestra oración, porque nosotros no queremos confundirnos ni con el budismo, ni con el yoga, ni con la nueva era, ni con la meditación trascendental. Vamos a hablar de cuáles son las otras características esenciales de la oración cristiana. Sabemos, por ejemplo, que Jesús nos invitó a ser perseverantes en la oración. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, dijo a sus apóstoles que tenían que perseverar en la oración y dijo: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, nuestra oración tiene que ser perseverante. Nuestra oración ha de ser humilde. El apóstol San Pedro nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Es decir,
que la humildad es como la puerta por la que sabemos y podemos entrar al corazón de Dios. Por supuesto, la oración tiene que ser también confiada. La confianza que caracteriza al cristiano es la que tiene un hijo con su padre, porque nos dice el apóstol San Pablo que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, no hemos recibido espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que hemos recibido espíritu de hijos. Y precisamente porque ese Espíritu Santo, ese espíritu de hijos ora en nosotros, tomamos esa actitud de profunda confianza. Mira qué hermoso, la confianza no riñe, no debe reñir con la humildad. O como decimos a veces los colombianos, somos confiados, tenemos confianza, pero no queremos ser confianzudos. La palabra confianzudo la utilizamos para referirse a aquella persona que abusa de la confianza, que tal vez maltrata al que le ha dado un poco de confianza. Con Dios nuestro Padre ese no puede ser el trato. La confianza es de hijos, pero al mismo tiempo tenemos plena conciencia de que nuestro Padre es el que verdaderamente nos conoce, es el que sabe también mejor qué es lo que nosotros necesitamos y es el que puede guiarnos en nuestro camino. Sobre todo no olvidemos algo que es muy propio de la oración nuestra. Cuando hablamos de oración, hablamos de abandono, es la expresión, es como una prolongación de la confianza. Y decir abandono es decir que tenemos la certeza de que la voluntad de Dios es nuestra mejor respuesta. Nosotros no oramos para que Dios se convierta, nosotros no oramos para que Dios cambie, nosotros no oramos para cambiarle la mente o los designios a Dios. Nosotros oramos para abrir nuestra vida, para abrir todo nuestro espacio al ser de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios ha pensado para nosotros, que sin duda es lo mejor. A mí me gustó mucho una frase que hace años me dijo un sacerdote amigo, uno que nos daba clases a nosotros en aquella época, los que estábamos formándonos para el sacerdocio. El padrecito decía, mira, uno siempre tiene tiempo para lo que ama. Y yo creo que esa frase es muy cierta. Si a nosotros nos gusta un programa de televisión, te aseguro que sacamos 40 minutos, una hora, hora y media. Hay programas especiales, hay series especiales que duran todo eso y el tiempo sale. Otro ejemplo, uno conoce estudiantes que por supuesto tienen muchas exigencias académicas y están siempre como de carrera, pero uno de estos muchachos resulta un día con que tiene su novia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues por supuesto, para cultivar esa relación con la novia, necesita tiempo. ¿Y él qué hace? Le quita un poquito de tiempo a los libros, un poquito de tiempo a la familia, un poquito de tiempo a los amigos, y sale el tiempo para esa persona que es tan importante para él. Es decir, hay dos cosas que son muy ciertas, que el tiempo no sale solo, el tiempo hay que sacarlo. Y lo segundo, que el tiempo siempre resulta cuando se trata de aquellas cosas que amamos. Por eso te puedo asegurar que si nosotros descubrimos el verdadero lugar, la verdadera importancia de la oración, si nos enamoramos de la oración, te aseguro que siempre encontraremos el tiempo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que según los distintos estados de vida, cada uno de nosotros ha de cultivar una forma de oración. Esto lo enseñaba muy especialmente San Francisco de Sales, que fue un obispo no solamente muy santo, sino muy sabio. Él sabía muy bien que hay distintos estados de vida, distintas formas de vida, y que las personas en sus distintas condiciones, pues también tienen que tener distintas formas de devoción. O sea que no estamos llamados todos
a hacer ni el mismo tipo de oración y ni siquiera la misma cantidad de oración. Lo que sí podemos estar seguros es que todos somos llamados a vivir nuestra experiencia personal, nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia entrañable y cordial de encuentro con Dios. Revisa tu agenda, revisa quién es Dios en tu vida y revisa todo lo que tú ganas cuando Dios se hace presente en tu vida. Tú tienes muchos negocios que hacer, pero tienes la serenidad, tienes la luz en tu mente para tomar las mejores decisiones. ¿No será que si Dios se hace más presente, tú mismo vas a obtener un mejor resultado, un mejor éxito en lo que a ti te interesa? Que estamos convencidos de que la oración puede y debe tener un lugar muy importante en nuestra vida. Yo quiero referirme a una forma muy especial de oración que tiene que ver con este sitio. Dije al principio, es la capilla del Rosario. La capilla del Rosario. Y quizás hay algunas personas que cuando escuchan el Rosario, pues piensan en una forma de oración que es anticuada, que tal vez se queda únicamente para señoras desocupadas, esas que despectivamente llamamos, y no deberíamos hacerlo así, viejitas beatas. Y creemos que el Rosario es como una especie de repetición estéril, porque sucede que algunos protestantes pues dicen que la diferencia entre rezar y orar, pero ya les respondimos a los protestantes porque ya dijimos, oye, pero cuando Jesús utilizaba los salmos o cuando Jesús nos enseñó a repetir el Padre Nuestro, esa también es una repetición. Y de hecho hay salmos en la Biblia, como el Salmo 135, donde se repite una y otra vez la misma respuesta. Porque es eterna su misericordia, 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 y se repite una y otra vez. O sea que no solo queremos referirnos al rosario, sino queremos referirnos a ese aspecto de la oración cristiana. Y ese aspecto es que muchas veces hay palabras que se repiten. Y ese aspecto muchos lo miran como un gran obstáculo para entrar por ese camino de oración. Pero yo te quiero decir que la repetición solamente es un problema cuando falta corazón, cuando falta amor detrás de esa repetición. Y hay un ejemplo muy bonito que se lo escuché a mi maestro de novicios. Cuando una pareja, por ejemplo una pareja de novios, están compartiendo, están conversando o simplemente se quedan mirando el uno al otro, muchas veces repiten las mismas palabras. Y entonces el diálogo es exasperantemente lento. Tú me quieres, sí, yo te quiero. Y tú me quieres, sí, yo también te quiero. Pero yo te quiero más, pero yo te quiero, yo te quiero. ¿Cuántas veces al día tienen que decirse que se quieren? Y se lo dicen muchas veces. Pregúntale a la madre que arrulla a ese bebé. ¿Cuántas veces le dice que es su príncipe, que es su tesoro, que es una cosita linda, que es un niño hermoso, y le repite que lo quiere y que lo quiere y que lo quiere? Y por supuesto, si uno no tiene tantísimo amor para ese bebé, pues uno se aburre de ver esa escena de esta madre que repite que quiere y quiere y quiere y quiere muchísimo a ese niño. Pero el problema no está en la repetición. El problema está en el amor. Si nosotros crecemos en el amor, entonces esas palabras, aunque parezcan repetidas, no pierden su sentido. Porque esas palabras se convierten como en una bendición que se afirma dentro de la otra persona. Entonces, oír muchas veces a una persona que a mí no me interesa, oírle a esa persona que me repite y me repite que me quiere, pues es una situación más bien incómoda. Pero si es alguien a quien yo también quiero, si es alguien a quien yo también amo profundamente, entonces es agradable oírlo. Exactamente eso es lo que sucede con las letanías, eso es lo que sucede con el rosario, eso es lo que sucede con el salmo aquel que repite y repite, porque Dios es eterno en su misericordia, o porque es eterna su misericordia.
Tenemos es que pedir verdaderamente al Espíritu Santo de Dios que acreciente en nosotros el amor. Y a medida que ese amor se vuelve fuerte, a medida que ese amor se vuelve vigoroso en nosotros, desaparece esa objeción. A medida que el amor se hace fuerte en nosotros, esa oración que parecía estéril se convierte como en un diálogo sublime y contemplativo de amor. El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto, 6 noches, 7 días. Llámanos, aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. Tenemos que quitarnos la idea de que la oración es una cosa rara, que se hace en lugares extraños o que lo hace gente extraña o rara. Y yo estoy en una campaña para que dejemos de pensar que la oración es una cosa difícil o que es una cosa extraña o que es una cosa que cuesta mucho trabajo. Mira, nosotros hemos sido bendecidos por el poder del Señor, hemos sido bendecidos con la unción del Espíritu que recibimos con nuestro bautismo. Es decir, existe dentro de nosotros no solamente la necesidad, sino que existe la disposición y existe la capacidad. Óyeme bien, estás capacitado por Dios. Estás capacitado, Dios te da la capacidad para que tú puedas orar. Esa capacidad viene del Señor. A medida que tú te llenas de gratitud, pues entonces tu mente se prepara para descubrir muchas cosas buenas que el Señor ha preparado para ti. Entonces la oración de gratitud realmente libera. Y por eso es muy importante que nos acostumbremos todos los días a tener siquiera unos 5 minutos de verdadero agradecimiento. Gracias, gracias, gracias Señor por lo que me has dado. Hay otra oración que también nos hace inmenso bien y es oración que llamamos de alabanza. Es
Es una oración muy linda, muy sencilla. Es como la oración de un niño que se asombra ante las maravillas y ante las cosas que puede realizar el Padre Celestial. Entonces tú te encuentras esa expresión cuando un niño realmente está lleno de asombro y dice: ¡wow! Pero mi papá es lo máximo. Eso es oración de alabanza. La oración de alabanza es eso. Cuando tú te quedas viendo a ese Dios que ha enviado a su Hijo único, para que tú tengas vida en su nombre, y cuando tú recibes ese amor en tu vida, y tú te quedas asombrado por lo que Dios ha sido capaz de hacer, y entonces tú dices: pero qué grande es el Señor. Eso es oración de alabanza. No es complicado. La oración de alabanza es reconocer el bien que hay en Dios y reconocer a Dios como fuente de todo bien. Y a través de nuestra oración de alabanza, nosotros estamos verdaderamente levantando la mirada para encontrar a aquel cuya imagen somos. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso, a medida que nos vamos encontrando más y más con la bondad del Creador, pues nos vamos transformando. Hay una frase que decían unos antiguos filósofos, por allá en la primera mitad del primer milenio. Había filósofos que decían que uno se va convirtiendo en aquello que uno ve, en aquello que uno mira. Entonces, la persona que se concentra, por ejemplo, únicamente en las riquezas de esta tierra, que son riquezas duras y muertas, ¿sí? Piensa tú en la dureza de una moneda, en la dureza del hierro, o en la dureza del bronce, la dureza de la batalla. Si tus ídolos están en la violencia, en la fuerza o en el dinero, pues tu rostro también se va volviendo así, se va volviendo un rostro duro, y es un rostro que expresa aquello que ha tenido poder en tu corazón. Por eso, qué hermoso que nosotros, a medida que vamos descubriendo la verdad, la hermosura y la bondad de Dios, pues nos vamos abriendo a esa hermosura y nos vamos abriendo a esa verdad y a esa bondad, y eso se va reflejando en nuestro rostro. El gran patriarca Moisés entraba a orar, entraba en ese coloquio, entraba en esa relación de amistad bella con Dios, y cuando él salía, ni siquiera él mismo se daba cuenta, pero cuando él salía, su rostro brillaba, él reflejaba esa hermosura con la que había compartido aquel tiempo. Lo mismo podemos decir nosotros. A medida que nosotros vamos entrando en ese amor de Dios, a medida que nosotros vamos experimentando el amor de Dios, nos vamos transformando. Como decía hermosamente un amigo mío, nuestro Dios es un Dios ganoso de darse. Dios tiene ganas de compartir con nosotros sus inmensas bendiciones. Dios quiere que nosotros participemos de su naturaleza, participemos de su espíritu, nos gocemos con la herencia que Él ganó para nosotros, ofreciéndonos a su propio Hijo en la cruz. Es verdad que a veces se habla de oraciones de sanación, es decir, como súplicas muy especiales para que el Señor restaure en nosotros lo que ha sido dañado por el pecado propio o ajeno. Pero yo no quiero hablar hoy sobre la oración de sanación, ya hablaremos en su momento, sino quiero referirme a que el hecho mismo de orar trae a tu vida sanación. El hecho mismo de orar hace que tú empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. El hecho mismo de orar despierta tu alma a cosas que tú no hubieras descubierto si no es a través de la oración. Y te voy a dar 3 razones, muy rápidamente, 3 razones por las que orar va a enriquecer tu vida y va a hacer que tú experimentes transformación interior y sanación. Lo primero, cuando nosotros oramos, sobre todo cuando oramos con oración de agradecimiento, con oración de alabanza, pues estamos saliendo de nosotros mismos. Una de las cosas que más daño hace desde el punto de vista mental es que cuando una persona tiene un problema, muchas veces tiene la tentación de quedarse pensando y rumiando en el problema y ni siquiera puede hacer nada por solucionarlo en ese momento. Pero ese problema, como si fuera un parásito, se ha quedado aquí metido en esa cabeza y no logra salir.
y uno no logra sacarlo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo oración, en la medida en que vamos saliendo de nosotros mismos por vía de agradecimiento, por vía de alabanza, nos estamos liberando de esa especie de araña penetrante, ese parásito que quiere adueñarse de nuestra mente. Ese es el punto número 1. El punto número 2, la oración de agradecimiento tiene la capacidad de centrar nuestra mente en lo bueno y por consiguiente hace que nosotros estemos mucho más despiertos, que tengamos los ojos mucho más atentos para aquellas cosas que pueden ser la respuesta. Es decir, si la persona angustiada está así, con sus ojos cubiertos y está metido en su problema, por supuesto no va a haber una solución, no la va a descubrir. Pero si la persona, a través de la oración, libera su pensamiento, limpia su pensamiento, tiene los ojos, tiene la mirada despejada y la solución le va a parecer mucho más clara. Por eso no es nada extraño que las personas que hacen más oración, especialmente oración de agradecimiento, oración de alabanza, sean personas que descubren mayores bendiciones en su vida, que ven nuevas oportunidades. Este es como un ciclo que se refuerza positivamente a medida que descubres más la presencia de Dios en tu vida, experimentas mayor alegría, experimentas mayor bendición y entonces eso despeja más tu mente y puedes llegar más. Y lo tercero es, la oración te lleva por el camino de la humildad. Ante la grandeza de Dios nos reconocemos pequeños y esa humildad nos hace sensatos. Y la sensatez abre caminos para que tú puedas sanarte de aquello que tienes que sanarte. Entonces fíjate cómo la oración te centra en Dios, te descentra de tus engaños y cómo te permite descubrir nuevas bendiciones. Dale gracias al Señor. Tu misma vida tiene que ir descubriendo los hilos del paso de Dios y en tu misma vida tú puedes descubrir también cómo el Señor quiere hacerse presente, porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que quiere cumplir en nosotros ese hermoso plan de salvación que finalmente va a ser lo mejor para ti como es lo mejor para mí. Ese aspecto de la humildad tiene que ver también con algo que es fundamental. ¿Sabes qué es? El reconocimiento de nuestros errores. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Yo siento muchas veces ira. No me da vergüenza confesarlo. Siento ira cuando una persona, por ejemplo, se ha burlado del dinero público, lo ha utilizado en su propio provecho, se ha beneficiado, dejando por fuera a muchos, y luego se declara inocente. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, y todo el mundo es inocente. La plata se pierde, las oportunidades se pierden, la irresponsabilidad cunde, y todos inocentes, y todos absueltos. Es decir, es lo que se llama impunidad. Impunidad es que un crimen grave no recibe su castigo justo. Y la impunidad realmente desalienta, realmente produce frustración en el corazón humano. No nos gusta la impunidad, ¿verdad? No nos gusta el descaro, ¿verdad? No nos gusta el cinismo. No nos gusta que la gente, después de hacer barbaridades, se presente tranquilamente a decir, bueno, aquí estoy, aquí no ha pasado nada, soy inocente. Oye, eso es descaro. Pues fíjate cómo, si nosotros tomamos en serio nuestra vida cristiana, si tomamos en serio lo que significa caminar con el Señor en nuestra vida, pues esas actitudes de descaro y de cinismo jamás pueden entrar, jamás. Porque esas actitudes de cinismo, lo que están mostrando finalmente es que esas personas no son capaces de reconocer sus errores. Y por eso hay una clase de oración, hay un tipo de oración que es muy importante para nosotros y es la oración de arrepentimiento. Pero fíjate el enfoque que le vamos a dar. Lo más importante de la oración de arrepentimiento no es como entrar uno en depresión y decir, pues soy una porquería, no sirvo para nada, no logro nada. No se trata de bajar la autoestima, no se trata de entrar en un autocastigo. No.
La oración de arrepentimiento es una oración de sensatez y es una oración de humildad. Y con esa sensatez yo descubro que efectivamente sí me equivoqué. No diga mentiras, hombre, que sí obró mal, que sí se equivocó. Y cuando uno cae en esa sensatez, llega lo más importante. Mira, es como el que baja en una piscina, toca a fondo y luego se levanta con fuerza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que admitamos lo que hemos hecho y que no nos quedemos ahí, sino que salgamos con la fuerza de su nombre. Amén. El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red. Viernes 4 de la tarde, www.tjcatólico.com. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Qué aburrida estoy. No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. ¿Tú qué dirías de ver a una persona que, pues sí, parece que está ahí, pero no respira? Pues tú dirías, se murió. Lo primero que se hace cuando una persona ha tenido un accidente o está en shock o algo parecido es ver si la persona está respirando. Y por eso a veces incluso se utiliza, por ejemplo, un espejo para ver si la persona empaña el espejo, porque si no está respirando, si no tiene aliento, no tiene vida. Si no respira, no tiene vida. Pues la oración es la respiración del alma. Y por eso es importante que descubramos cómo la oración se entreteje en nuestra vida y cómo Dios está presente en cada cosa que vamos haciendo. Oración de sanación. Es un término que tal vez puede parecer nuevo a algunas personas. Oración de sanación es una de las formas de la oración de súplica. En los Salmos encontramos esta expresión: sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Yo creo que ahí hay una verdad muy grande. Es sobre todo la realidad del pecado la que hiere nuestras vidas. Es sobre todo la realidad del pecado la que lastima nuestro corazón y la que nos cierra oportunidades, la que nos cierra la mente para descubrir verdaderamente el plan de Dios. Y por eso, cuando hablamos de oración de sanación, en realidad lo que le estamos pidiendo a Dios es que restaure, reconstruya en nosotros aquello que el pecado ha destruido. Lo propio del pecado es destruir. El pecado devasta. El pecado es como una demolición. El pecado destruye. ¿Por qué? Porque el pecado implica utilizar nuestra mente para lo que no es, utilizar nuestro cuerpo para lo que no es, utilizar nuestro corazón para lo que no es. El corazón, por ejemplo, está hecho para amar,
pero si mi corazón se llena de odio, estoy utilizando el corazón para lo que no es. La mente, nuestro entendimiento, está hecho para la verdad. Pero si yo utilizo mi mente para crear mentiras, estoy forzando mi mente para que haga lo que no debiera hacer, para que haga algo para lo que no fue hecha. ¿Y qué sucede cuando uno utiliza algo para lo que no fue hecho? Pues se daña, se deteriora, se rompe, se debilita. Si yo quisiera, por ejemplo, preparar la comida de mi casa en la lavadora, pues lo más probable es que voy a dañar la lavadora. Y lo más probable es que esa comida no va a servir de nada, va a quedar repugnante. No, la lavadora no fue hecha para eso. La máquina lavadora es para otra cosa. Pues lo mismo nosotros. Nuestra mente fue hecha para la verdad y nuestro corazón fue hecho para el amor. Nuestro cuerpo fue hecho para ser templo del Espíritu. Entonces, si yo utilizo el cuerpo para que sea hospedaje, para que sea hogar de todo tipo de pasiones oscuras y sucias, pues estoy utilizando el cuerpo para lo que no es, y por eso se deteriora y por eso se daña. Por supuesto que el daño que más nos interesa cuando hablamos de oración de sanación es el daño que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso la gran sanación que nosotros debemos pedir y que Dios indudablemente concede es la sanación de nuestra mente y de nuestra alma. Pero no solamente mis pecados me han hecho daño a mí, mis pecados le han hecho daño a otras personas. Por ejemplo, un papá agresivo ha dejado una huella de temor y una huella de complejo en sus hijos o en sus hijas. Y lo mismo, otras personas tal vez me han afectado a mí, y también los pecados de esas otras personas han tenido un impacto negativo en mi vida. Entonces también estas son heridas que tengo. Y esta es la importancia de pedirle al Señor, pedirle que nos sane, pedirle que Él venga con el poder, con la gracia de su Espíritu, y que Él nos transforme, reconstruyendo en nosotros lo que fue destruido por nuestros pecados o por los pecados de otros. Esa oración de sanación, ¿cuánto bien hace? Y por eso yo les invito a que pidamos siempre al Señor que se haga presente, diciéndole: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ven a reconstruir en mi vida lo que el pecado destruyó. Qué hermoso, por ejemplo, en la escena en que Nuestra Señora se aparece allá en Guadalupe al indiecito Juan Diego, cómo ella se presenta diciendo que es la Madre de Dios por quien se vive. Y por eso acercarse a Dios es experimentar que Él nos da de su vida. La palabra de Dios dice algo muy importante en el profeta Isaías. Dice: los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor, como las águilas, se renuevan sin cesar. Se renueva la vida si nos acercamos a aquel que es el Dios vivo y el Dios vivificante. Fíjate que uno muchas veces en la oración piensa: ¿qué le voy a pedir a Dios para que me dé? Pero resulta que hay también una oración que es: ¿yo qué le voy a dar a Dios? ¿Ves? Cambia la dinámica. Uno es: ¿qué me va a dar Dios? Y el otro es: ¿qué le voy a dar a Dios? Por ejemplo, el Salmo 41 dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O también el profeta Samuel, cuando era niño, fue llamado por Dios. El niño Samuel dormía en el lugar donde se conservaba el arca de la alianza. Y entonces el Señor llamó a Samuel, lo llamó por su nombre. Pero Samuel no reconocía la voz del Señor. Y entonces se fue donde el sacerdote Elí, que era el encargado del santuario donde estaba el arca. Y fue y le dijo al sacerdote Elí: aquí estoy porque me has llamado. Y Elí le explicó a Samuel: no, mira, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se volvió a acostar, pero volvió la voz del Señor a llamarlo: Samuel, Samuel. Y Samuel volvió a donde el sacerdote Elí, y Elí le dijo: yo no te he llamado. Cuando a la tercera vez se repitió esta escena, entonces el sacerdote entendió que era el Señor el que estaba llamando a Samuel, y le enseñó esto: cuando vuelvas a escuchar esa voz, tú le vas a decir:
habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una actitud de apertura, es una actitud de decir, mira, aquí estoy porque me has llamado. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. En los Salmos, en la Sagrada Escritura, aparecen varias veces este tipo de expresiones. Y también hay otro que dice con mucho júbilo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, indicando de esa manera que Dios a esa persona le ha mostrado el camino. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos ese tipo de oración y que le digamos al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muéstrame el camino, muéstrame por dónde quieres que vaya mi vida. Y esa oración de ofrenda es en realidad el deseo puro, el deseo hermoso de cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Muéstrame qué es lo que tú quieres. Porque tenemos una certeza, y es que aquello que Dios quiere para nosotros, eso es lo mejor para nosotros. Aquello que Dios ha pensado para nosotros es lo que está mejor pensado, porque Dios tiene mejores ideas que nuestras ideas. Cuando uno verdaderamente conoce algo de la bondad de Dios, cuando uno sabe que Dios es ese Padre verdaderamente amoroso, uno aprende a decir esa oración, aquí estoy, Señor, y yo me abandono en tus manos, y yo confío en ti, y yo me entrego a ti, Señor, cuenta conmigo, llévame por tus caminos, condúceme por tus sendas. Orar así cambia la vida, orar así cambia la vida, amén. Y lo mismo que en las otras oportunidades, queremos también en esta ocasión culminar esta serie orando precisamente, orando, pidiendo al Señor que venga a nosotros, que bendiga nuestros hogares, que perdone nuestros pecados, que abra nuestra mente hacia su luz. Acompáñame, por favor, acompáñame, si puedes, haz una pausa en este mismo instante. Hay muchas cosas que hacer, quizás hay que preparar los alimentos, quizás hay que correr para el trabajo, quizás hay una diligencia urgente, o quizás tú puedes acompañarme durante unos breves minutos para que saludemos al Señor, para que le demos gracias, para que oremos en su nombre. Acompáñame, llamemos al Señor, llamemos a nuestro Dios, digamos, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, yo quiero pedirte que envíes tu Espíritu Santo. Envía, Señor, el poder, la gracia, la unción de tu Espíritu, que venga a nuestros corazones. Envía tu Espíritu, Señor, a mi alma, para que yo pueda orar, para que yo pueda reconocerte en las Escrituras y al partir el pan. Envía, Señor, ese poder de tu Espíritu, para que yo pueda alabarte con todo mi corazón, para que yo pueda agradecerte como es debido, y para que yo sepa también, Señor, humillarme en tu presencia y reconocer que son grandes mis culpas y pecados. Permite, Señor, que en este momento yo no me sienta solo. Yo formo parte de una hermosa familia, de una gran familia que se llama la Iglesia. Y yo quiero unirme a la Iglesia en el cielo y en la tierra para decirte que te amo, papá, que te amo, Padre Dios, que confío en ti, que vivo agradecido con los inmensos, innumerables bienes que tú me regalas. Quiero agradecerte por lo que has hecho por mí, quiero agradecerte por mi vida, por mi familia, quiero agradecerte por el regalo precioso de la fe, quiero agradecerte por el testimonio que me han dado tantas personas sobre esta tierra, y especialmente agradecerte por aquellos santos que han marcado de una manera tan positiva y tan hermosa mi vida. ¿Cómo no agradecerte por la santidad de María Santísima? ¿Cómo no agradecerte por el testimonio de Santo Domingo, de Santa Catalina, de San Martín de Porres, San Francisco de Asís y tantos otros? ¿Cómo no agradecerte cuando siento que pertenezco a esa misma familia y que mis hermanos, seguramente con mejor capacidad que yo, oran también y están invocando tu nombre? Benditos aquellos que ya en la patria celestial se regocijan en tu presencia y te alaban y te bendicen, Señor. Gracias por ellos. Gracias también por nuestros hermanos que, habiendo partido de esta tierra, pues necesitan esa purificación, ese fuego de amor purificador que solemos llamar el purgatorio,
Por las benditas almas del purgatorio también te doy gracias y te pido misericordia para ellas. Y te quiero, Señor, finalmente pedir que con el rocío de tu Espíritu tú bendigas al Papa, bendigas a la Iglesia, bendigas a los misioneros, a los sacerdotes, bendigas a los catequistas, a los matrimonios, a los jóvenes, bendigas a nuestros gobernantes, Señor, para que nosotros, atentos a tu voluntad, podamos caminar por tus sendas y podamos regocijarnos, ya sabiéndonos tuyos en esta tierra y para siempre tuyos en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos nuestro camino, sanados por el perdón de Dios, y dispongámonos a proclamar su amor que nos salva. Coinonía Media les da las gracias por su compañía, y te invitamos a estar con nosotros en la próxima. Esto fue Dios nos quiere sanos. Hasta pronto. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.